dos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casa, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran dos, como me gusta decir, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy es una noche de privilegio para mí, porque tengo la oportunidad de entrevistar a uno de los más grandes poetas que ha tenido la historia de la poesía en Cuba, a uno de los grandes ensayistas, al presidente de la Casa de las Américas, que siempre he considerado también de alguna manera mi casa, al fundador del Centro de Estudios Martianos, Premio Nacional de Literatura, y por encima de todo y dentro de mi corazón, y siempre desde el año 70 en que tuve la oportunidad de conocerlo, a ese príncipe que es mi amigo Roberto Fernández Retamar. Roberto, muchísimas gracias. Me da un gusto extraordinario poder entrevistarte. No sé cómo hacerlo. Tú, hace 40 años que lo pasamos tú. Por eso. Bueno, pero me daba pena y quería pedirte disculpas. Y empezamos rápido, Roberto. Julio Antonio Mella dice que un intelectual es un trabajador del pensamiento. A lo largo de todos estos años siempre nos han querido separar. Los trabajadores son una cosa, los intelectuales son otra, y aunque ha habido periodos donde eso no ha sido tan así, la separación no ha sido tan evidente, en los últimos años hubo otro intento de separarnos nuevamente. ¿Qué piensas tú de eso? No, creo que separarlos es un grave error. Creo que hay distintas formas de ejercer un trabajo. En ese sentido, todos somos trabajadores si trabajamos. Puede ser que trabajamos en el concreto, o trabajamos con la música, o trabajamos con la pintura, o somos cirujanos, o somos astrónomos, en fin, pero todos somos trabajadores. No hay forma de separarlos de una manera realista. ¿Y por qué tú crees que siempre hay una especie de intento por decir, estos son trabajadores porque trabajan, porque son plomeros, porque son mecánicos, y como que nosotros no trabajamos, ¿no? Nosotros somos como una especie de clase privilegiada en Torre Marfil? Sí, evidentemente los que trabajan con sus manos son trabajadores, pero en este sentido un cirujano o un escultor trabajan también con las manos, sin embargo son considerados intelectuales. Yo creo que la separación, el tratar de separar estas dos actividades humanas es un grave error. Bueno, la próxima pregunta, que ya tiene que ver con algo que he leído tuyo y me parece fantástico cuando hablas del profesor universitario, que también eres el conferencista y en algunos casos también el polemista, pero también lo ha sido. Dice, enseñar literatura como un alma y no como una materia propia del materialismo vulgar. Claro, pienso que un verdadero profesor está identificado con la materia que está enseñando, por eso digo como un alma, y no de una manera mecánica. En esa pregunta tú hablabas del materialismo vulgar. Yo ponía un ejemplo en una entrevista que me hicieron, ponía el ejemplo de Camila Enríquez Ureña, la gran intelectual cubano-dominicana, la gran profesora. Me contaba una de sus alumnas que en un momento dado ella estaba leyendo pasajes de Don Quijote y de repente uno de los alumnos se fijó con que tenía los ojos llenos de lágrimas. Ella estaba sencillamente sintiendo profundamente aquello que estaba enseñando. No debo decir
que un profesor debe estar llorando constantemente, pero debe tener respeto por la materia que enseña y sentirse identificado con lo esencial de esa materia. Por eso hablas del materialismo vulgar. Lo que pasa es que la frase es casi el título de una novela. Es materialismo vulgar. Ahora, hablando de Bayagas, de Emilio Bayagas, nuestro gran poeta, tú dices que la poesía le era conmovedoramente fiel. Eso está en este libro. Son libros de consulta míos en Recuerdo A. Me imagino que antes que te vayas hoy de aquí me lo dedicas. Dice que la poesía, lo dices tú, que a Bayagas la poesía le era conmovedoramente fiel. ¿Cuál sería mi pregunta? Y a veces la poesía no es traicionera, esquiva, celosa. Sí, pero en ese caso es mala poesía. Yo creo que para que sea buena poesía tiene que ejercerse esa poesía como una actividad profundamente real, profundamente conmovedora, como digo ahí, a propósito de Bayagas, a quien conocí mucho y aprecié mucho. Ya se ha cumplido un siglo de su nacimiento, sigue siendo un gran poeta y evidentemente al leer su poesía uno se da cuenta, como dije yo entonces, de que esa poesía le era conmovedoramente fiel. La poesía puede tener muchos rostros. La que a mí me interesa es aquella en que la poesía es conmovedoramente fiel al autor. Ahora que hablaste de Bayagas y hablaste que lo conociste, ¿cómo fue, cómo lo conociste, cómo fue ese encuentro? Siempre para mí Emilio Bayagas ha sido una personalidad esquiva, se me pierde a veces en los laberintos su personalidad. Como he repetido varias veces, yo nací en un barrio que se llama La Víbora y ahí vivía hasta que me casé. Un barrio iluminado, un barrio, sí, ahí viniste para Vedado. Sí. Llevo más tiempo en el Vedado que en La Víbora. Mis hijas se burlan de mí diciendo que soy un provinciano porque hablo de La Víbora más que del Vedado. Y Bayagas vivía también en La Víbora. Era un gran poeta, yo lo admiraba muchísimo. Y al saber que vivía cerca de mi casa, lo visité y le entregué un ejemplar de un cuaderno de poesía que en el año 50 me publicó en su casa Tomás Gutiérrez a Titón. Ese cuadro se llama Elegía como un himno, está dedicado a Rubén Martínez Villena. Se lo llevé a Bayagas. Esa fue la excusa para poder verlo. Tuve la enorme dicha de que poco tiempo después recibí un recorte de prensa de una nota de Bayagas sobre ese cuaderno, porque tengo debilidad porque fue mi primer cuaderno de poesía. Eso aumentó mi gratitud hacia Bayagas. La admiración ya era enorme, así que no es que lo admirara a partir de entonces, lo seguí admirando mucho. En el libro, en esta antología, que se llama Versos, hay un poema que se llama Uno escribe un poema, que yo me voy a permitir, porque la letra está muy pequeña, me voy a permitir leerlo. Dice, en el agujero del silencio o sobre la algarabía descuidada infantil, encontré un árbol solo con flor rosada, abriendo su caudal sobre la acera. Tenía la cresta contra la mañana del cielo y era como una mano, era como un pensamiento. Lo viví con tanta fuerza que nos quedamos aún más solos, el árbol de flor rosada y mi alegría. Pero luego pensé, triste, ¿acaso imposible era este príncipe hasta que yo vine? Y mis ojos, que atestiguan su perfección, también le dan realidad. Y esta felicidad mía a solas quizá es también imposible. Es como un árbol de flor, sin embargo necesaria, que se desperdicia entre silencio y ruido, inexistiendo tal vez sin el ojo que al mirarla, alegrándose, la haga de veras. Entonces uno escribe un poema. Mi pregunta, leyendo esta joya, y en muchos de los poemas de esta antología y de tus libros, está la palabra silencio. Y la pregunta es, ¿escribir es una forma sofisticada del silencio? Bueno, no lo había pensado, pero la escritura, por regla general, implica alguien que va a recibir eso que el poeta está escribiendo. Y en este sentido, más que silencio, yo creo que hay complicidad entre el poeta, en este caso, y el lector. Es verdad que la poesía requiere un ámbito específico que puede ser el del silencio. El propio Bayagas tiene un verso muy hermoso que decía, elígeme silencio, que ya yo te he elegido. Bueno, el silencio debe acompañarnos, pero como una riqueza, no como una falta. Al principio, cuando nos conocimos, cuando yo me acerqué a ti, bueno, cuando todos nos acercamos a ti,
Yo creo que te conocí y empezamos a conversar en Casa de las Américas, puede haber sido en finales del 70, 71, o sea, hace tantos años que no se puede creer. Tú me hablabas de que tú escribías a mano, y cuando llegaron las computadoras y todo eso, ¿qué pasó? ¿Seguiste escribiendo a mano? Dejé de escribir a mano, ya escribo en computadora. De manera que varias veces he mencionado en mis entrevistas, escribir a mano, ya no escribo a mano. Lo recordé, sobre todo porque ya desde esa época, siendo un jovencito, estaba preocupado por los manuscritos. Es que es tan hermoso, ¿no? O sea, tener la letra, la tachadura. A veces la tachadura, a veces lo que se tacha es tan o más importante que lo que se queda. Ahora, escribir algo significa poseerlo. Sí, decididamente sí. Escribir algo es poseer el ámbito en que se sitúa, en este caso, el poema. También es algo en que no había pensado. Quiero regresar a lo anterior para decirte que leí hace poco que Nicolás Guillén escribía sus poemas a máquina. Es muy curioso. Claro, después lo retocaba a mano, pero escribía a máquina. De manera que eso me hizo pensar que no estaba solo al escribir poemas o lo que fuere en la computadora. Ahora, en uno de los otros poemas que yo señalé aquí, hay uno que a mí me encanta, pero no voy a leer yo solo, lee uno de los que yo te pedí que trajera, porque tenerte aquí y no tenerte recitando es una locura mía. Voy a leer un poema a Mauri, que se escribió en los años 60, hace mucho tiempo, pero que es el poema mío que yo prefiero, que se llama Felices los Normales. Está dedicado a la gran pintora Antonia Iris, desgraciadamente ya desaparecida. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes. Que le dejen su sitio en el infierno y basta. Bueno, ahí termina este poema. Sí, ese es uno de los poemas de los clásicos. Cuando uno va, cuando enamoraba muchachas yo, ya hace 32 años que enamoro a la misma muchacha. Uno de los que utilizaba era ese y con las mismas manos, por supuesto. Es decir, que son poemas tremendos. Ahora, en algún lugar leí, yo creo que fue en esta misma entrevista, me parece, no estoy muy seguro, de Mirta Ñañez, que es fantástica y a quien voy a recurrir un par de veces más porque es buenísima, publicada en 1988 en la revista Revolución y Cultura. La gente se preguntarán, bueno, pero ¿de dónde yo saco todas estas cosas? Bueno, no lo puedo ni confesar de dónde me los llevo. O sea, se debían prohibir los libros para que los jóvenes salgan rápidamente a buscarlos. Sí, es una alusión a la censura. La censura es inaceptable. Una de las consecuencias de la censura es que se vuelve muy apetecible lo censurado. Yo decía ahí, no tengo ningún libro prohibido, pero me gustaría que prohibieran un libro mío para que de esa manera se agotara rápidamente. Bueno, tiene algo que ver con este poema Felices los Normales también. Claro que tiene que ver con eso. Ahora, la poesía llega algún día, no se nace siendo poeta, o sea, un día uno es como iluminado por la poesía. En muchas cosas que he leído y que te he escuchado, tú hablas de Julián del Casal y hablas de José Antonio García López.
ellos son las personas que despiertan en ti, en aquel muchacho de la víbora, porque ahí estabas en la víbora todavía, las ansias de escribir. Sin duda alguna. Yo era estudiante de segundo año de bachillerato en el Instituto de la Víbora, cuando un libro de texto leí unos versos de Julián del Casal que me hechizaron realmente. Fue una verdadera sacudida, un descubrimiento de la poesía. Por otra parte, por esos años, yo tenía un compañero de estudios extraordinario, José Antonio García López, le llamamos Maño. Era nieto de Amelia Martí, por lo tanto era sobrino nieto de Martí. Y era un poeta, ese es el primer poeta de carne y hueso que yo conocí. Entre el hechizo de Casal por una parte y la emulación con García por otra, yo me convertí en un poeta a partir de mis 15 años. Y desde entonces he conservado, como natural, una gratitud enorme, unida a una gran admiración por Julián del Casal, nuestro gran poeta. Pienso, curiosamente, que cuando yo leí esos versos suyos, en 1943, se cumplían 50 años de la muerte de Julián del Casal. Entonces, ya él era una memoria. Curiosamente, había sido tildado de extranjerizante mientras vivió. Y resulta que su poesía se convirtió en profundamente cubana para todos nosotros. Pienso lo que fue Casal, por ejemplo, para José Lezama Lima, para poner un gran ejemplo, autor de un trabajo admirable sobre Casal. Eso también me hace pensar que hay que tener cuidado en tildar de extranjerizante lo que puede ser profundamente nuestro, no solo de una manera superficial, sino de una manera honda. También se acusó de extranjerizante durante mucho tiempo a Lezama. Por cierto, el mismo Lezama. Un escritor tan cubano como Lezama Lima. Lo que pasa es que era un hombre, como en el caso de Martí también, como en el caso de Casal, abiertos a la cultura universal, pero profundamente identificados con lo esencial de su país en distintos momentos, como es natural. Ahora, tú dijiste, el dolor puede engendrar belleza. Y yo digo, ¿y la belleza podría engendrar dolor? Lo primero, si no estoy equivocado, a Mauri, lo dije precisamente en relación con Casal. Es decir, el dolor puede engendrar belleza. Casal fue un hombre muy atormentado, muy adolorido, sin embargo produjo una poesía verdaderamente espléndida, un ejemplo de belleza poética. La idea al revés, tendría que darle mucho pensamiento para poder responderlo. Es posible que sea así, es posible que sea así. Sí, que la belleza pueda engendrar dolor. Ciertamente cuando leemos algunos textos, no sé, pienso en Dostoyevsky, por ejemplo, cuando leemos textos de Dostoyevsky que son ejemplos de arte de alta envergadura, sin embargo, a veces estamos adoloridos gracias a la inmediatez con que nos presenta su material. Ya. En el discurso de aceptación del Premio Nacional de Literatura, en algún momentico solo dice, me dan este premio, no es textual, por supuesto, hablo siempre de mi poesía y hablo muy poco de mi ensayo. Y es curioso, Roberto, porque tú tienes una obra ensayística muy importante. Y ahí podemos caer en Calibán. O sea, Calibán es... Yo no me acuerdo cuándo fue, cuando se publicó el primero en la revista 71. Casa. 71. Llegué a Casa de las Américas, era como lo caliente, ¿no? Este ensayo sobre los colonizadores y los colonizados. ¿Por qué, siendo un ensayista de tu envergadura, la gente tiende a fijarse más en el poeta, hasta tú mismo, en ese discurso? Sí, bueno, no puedo hablar por la gente, puedo hablar por mí. Sí, hombre, claro. Ya te estoy entrevistando a ti. Ya hace tiempo que no digo que soy un poeta que escribe ensayos. Creo que soy tan ensayista como poeta. Y de hecho, en estos últimos años escribo más ensayos que poemas. De manera que ya no repetiría aquello de soy un poeta que escribe ensayos. Soy un poeta y también un ensayista, y a veces más ensayista que poeta. ¿Y hasta dónde sigue teniendo actualidad cada uno de esos ensayos que forman Calibán? Por lo menos la versión última que se publicó, que tiene... No sé hasta qué año, pero tiene muchísimas, la que yo estaba leyendo, que alguien me robó y que me robaron ayer, de hecho. O sea, ¿por qué tú crees que ese ensayo no pierde vigencia? Sí, déjame hacer una observación. Cuando yo lo escribí, y durante mucho tiempo le llamé Calibán, pero ahora le llamo Calibán, pero dice Abel Prieto que es una locura mía intentar rectificar. El problema es que la palabra del personaje, cuando fue creado por Shakespeare, en inglés se llama Caliban. Caliban. Es que la palabra caníbal en inglés es cannibal.
Entonces, lógicamente, el anagrama de Caliban es caníbal. En francés se dice canibal y por eso se dice Caliban en francés. Pero en español se dice caníbal, por lo tanto el anagrama debe ser Caliban. Pero me doy cuenta que es una locura intentar modificarlo. Bueno, yo, por ejemplo, como lector y como persona que consulta constantemente ese ensayo, cambiarle el nombre, Roberto, la verdad, para mí va a ser Caliban, tenga o no tenga el acento. Sí, y como tú eres miembro de la Academia Cubana de la Lengua, bueno, pues entonces en algún momento puedes decir que eso no hace falta el acento. Bueno, yo creo que yo me he hecho esa pregunta también, porque yo quedé sorprendido por la sobrevida de ese ensayo. Han pasado más de 40 años, todavía encuentra lectores. Yo creo que una razón es que en ese ensayo yo hablaba mucho de lo que ahora se llama el norte y el sur, es decir, los países capitalistas que he llamado subdesarrollantes y los países subdesarrollados por los anteriores. Yo hablaba bastante de eso, más que de la polémica este-oeste. Esa polémica este-oeste se disolvió cuando entre finales de los años 80 y principios de los años 90 del siglo pasado hizo explosión el socialismo europeo. Por lo tanto, el hecho de que el ensayo, sobre todo, llame la atención sobre la polaridad norte-sur, aunque no se utilicen exactamente esos términos, más que la polaridad este-oeste, creo, no sé si me equivoco, que eso ha contribuido a que el ensayo siga teniendo interés para los diferentes lectores. De hecho, se ha publicado en muchísimos países, se ha traducido a muchísimas lenguas. Yo me encuentro un poco sobrecogido por ese ensayo, porque ya no soy yo, soy el autor de ese ensayo. Me ha absorbido mi personalidad ese ensayo, en relación con el cual estoy francamente celoso. Es que es maravilloso, digo, estamos de acuerdo, te gusta, lo revisas de vez en cuando y te parece que hiciste bien la tarea. Sí, realmente. Bueno. Es curioso porque lo escribí en algo más de una semana, 10 días como tope, y lo escribí como se escribe un poema, como un rapto. Después le puse muchas notas al pie, etcétera, y la gente le llama la atención, a mí también, que se haya escrito en tan poco tiempo. No sabía que había sido en tan poco tiempo. Yo por lo menos me estoy enterando ahora y me imagino que muchísimos lectores de Caliban o Caliban he terminado por confundirme esto. Ahora, en este libro, en Recuerdo se habla de mucha gente que tú recuerdas y que quieres, pero yo me voy a pensar especialmente y voy a nombrar, para nombrar las cosas, porque hablo del liceo también aquí, en el Liceo Diego, en el Che, a quien tú tuviste la fortuna de conocer, y por supuesto en Martí, antes de llegar a Yeye, que es otro sitio dentro de la entrevista. Sí, bueno, cada uno de ellos son personalidades muy importantes para mí. En el caso de Martí hay que recordar lo que era la Cuba prerevolucionaria, un país prácticamente neocolonizado, un país con falta de autonomía, y Martí era una verdadera luz, una estrella, una razón de orgullo y de esperanza, ese Martí leído antes del triunfo de la revolución. Por eso fue tan extraordinario saber que Fidel había dicho que Martí era el autor intelectual de los asaltos del 26 de julio. Es decir, este hombre que era uno de los pocos e importantes razones para estar orgulloso de nuestra tradición, ese hombre había sido también el autor intelectual de la revolución que iba a cambiar el rostro de nuestro país. Me hablabas del Che también. Del Che. Bueno, supe del Che cuando estaba en la sierra, como es natural. Se sabía poco de él, pero se sabía que había un argentino en la sierra. De hecho, Nicolás Guillén, que estaba en Buenos Aires cuando cayó Batista, escribió un soneto que mencionaba al Che, un soneto que le pidió una publicación periódica argentina y que más o menos decía, como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera, como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura, así Guevara, el gaucho de voz dura, tendió a Fidel su mano compañera, etc. Pero en realidad el Che no era un gaucho de voz dura, pero de todas maneras es muy curioso que en ese poema escrito en las primeras horas del triunfo de la revolución, ya Guillén hiciera mención del Che. Después del año 59, en varias ocasiones, pude ver al Che, incluso en ese año 59 lo visité. Él estaba al frente del Departamento de Industrias del INSA,
lo visité para pedirle una colaboración para la revista, nueva revista cubana que yo dirigí entonces. Y él acababa de hacer su primer gran viaje de los países que habían sido colonias. Yo le pedí que me hiciera un texto con el nombre Colonias de ayer. Él estaba abrumado de trabajo, delegó en un compañero de viaje que finalmente lo hizo y así se publicó en Las Américas. En varias ocasiones, por razones de trabajo, tuve que ver con el Che. Por ejemplo, cuando Nicolás y yo Cuba lo visitamos para pedirle autorización a fin de convertir las crónicas que él venía por revolucionar en un libro que finalmente se llamó Pasajes de la Guerra Revolucionaria y que se publicó y una difusión realmente enorme. Ahora, desde luego, cuando particularmente pude hablar largamente con el Che, fue cuando en el año 65, hace muchísimo tiempo, coincidimos en Praga. Yo venía de un viaje a Europa, en el caso mencionar, y él venía sobre todo de un viaje por África que lo había hechizado. Coincidimos en Praga para tomar el avión de vuelta a Cuba. El avión se estropeó al llegar a Shannon, Irlanda, y tuvimos que pasarnos 2 días y 2 noches, cuando conversamos muchísimo. Yo recuerdo incluso algunas de las cosas que entonces me dijo el Che, y he escrito sobre ellas, no voy a repetirlas ahora, porque he escrito en varias ocasiones sobre ello. Yo le di a leer, por cierto, un ensayo mío que había aparecido en enero de ese año en la revista Cuba Socialista, Martí su Tercer Mundo, y él me dio a leer el original de lo que se publicaría después con el nombre del socialismo y el hombre en Cuba, la carta que envió a Carlos Quijano y que en ese momento estaba siendo publicada en el semanario Marcha de Montevideo. Me pareció un texto extraordinario, y así se lo dije, pero hubo un punto en el que no coincidía con él, cuando él habla de los escritores y artistas en general. Y entonces él me dijo, ¿por qué no escribes eso y lo publicas? Yo te respondo entonces. Yo le respondí, bueno, Che, nadie en Cuba va a atreverse a publicar un texto mío que polemizo con el héroe de Santa Clara. Entonces se le llamaba por antonomasia el héroe de Santa Clara. Y Che me dijo, sí, yo lo voy a publicar. Tú me lo mandas y yo lo publico y te respondo después. Cuando regresamos, que fue el 15 de marzo del 65, yo me puse a escribir la carta en cuestión, una larga carta, y se la llevé a Manresa, el secretario del Che. Se suponía que el Che estaba cortando caña, estaba haciendo algo que ya no aparecía en público. Lo que yo no sabía, por supuesto, era que estaba fuera de Cuba, continuando la lucha, en este caso en el Congo. Le dejé la carta a Manresa, después se hizo público la salida del Che y el texto ese se quedó sin publicar, hasta que cuando el Che hubiera cumplido 75 años, Aleida, su viuda, me habló de que yo participara en un panel sobre el Che. Yo le mencioné esa carta y se la mandé y ella me dijo, públicala. Bueno, con ese aval publiqué el texto que ha salido en alguna edición del libro mío que se llama Cuba Defendida. Ahí aparece, se llama Para un diálogo inconcluso sobre el socialismo y el hombre en Cuba. Quiero añadir que la personalidad del Che era irradiante, cautivante realmente. Era un hombre muy sencillo. La prueba está que hablaba conmigo como hubiera hablado con cualquier otro. No establecía jerarquías, lo mismo alto grado militar o alto grado intelectual. Él hablaba con cualquiera de cualquier cosa. Era un hombre muy sencillo, pero al mismo tiempo emanaba de él realmente un hechizo muy grande. Yo quedé sumamente entusiasmado con este fugaz y admirable encuentro con el Che. Y me da una gran alegría saber que el Che es hoy en día internacionalmente admirado, respetado, no solo por los jóvenes, sino por muchas personas y en muchos países. El Che es un verdadero ejemplo de lo que es, de lo que debe ser un revolucionario, el cual en el caso del Che incluye una rica vida intelectual. Sabemos que el Che era un hombre de acción, pero también era un hombre de pensamiento muy rico, muy profundo, como se manifiesta en muchos de los libros que se ha publicado incluso después de su muerte. La tercera persona de que me hablabas era Eliseo Diego. Eliseo Diego. Bueno, en el año 51 yo fui con Titón precisamente a visitar a Cintio Vitier y Fina García Marrú para pedirle manuscritos de poemas para una exposición que íbamos a realizar y que al fin no se realizó. Pero así conocí a Cintio y Fina, que para mí es una experiencia extraordinaria en mi vida. Y ellos me llevaron, junto con Adelaida, a conocer a Eliseo, que vivía entonces en la calle 13, en El Vedado.
Adelaide y yo no nos habíamos casado todavía. Ya llevamos más de 62 años de casado, lo cual es realmente una cosa inconcebible e increíble. Nos impresionó mucho Eliseo desde el primer momento. Era un poeta que imantaba, hechizaba todo lo que estaba alrededor suyo. Ya yo había leído en La calzada de Jesús del Monte un libro extraordinario que a mí como viboreño tenía que serme particularmente sensible, por cuanto yo vivía a 50 metros de la calzada de Jesús del Monte, que atraviesa toda la víbora. Después hicimos una amistad muy grande, ya profunda, entrañable, con Eliseo, con Bella, con sus hijos, Fefe, Rapi, Lichi. Sus hijos me han llamado tío. Tío Roberto. Realmente era una relación entrañable, una relación no solo de gran admiración, yo admiraba muchísimo a Eliseo, como también a Bella, de cariño, de un gran cariño, de un gran amor, una relación prácticamente de familia. Y que el hecho de que los hijos me hayan llamado, y en el caso de Fefe me sigue llamando tío, es para mí profundamente conmovedor. Y Rapi y Lichi, donde quiera que anden por ahí, Roberto, también dirán, ¿cómo no? Tío Roberto. No, los quise muchísimo y ellos también me quisieron a mí. Eliseo es uno de los grandes poetas que ha dado en el siglo XX la lengua castellana. Se habla poco, en los últimos años se habla poco. Porque, ¿cómo están los lectores de poesía? ¿Existen lectores de poesía? Yo una vez, a Mauri, comparé la poesía con la música de cámara. Es decir, la novela tiene mucho más lectores, por supuesto, que la poesía. De la misma manera que la música sinfónica se escucha mucho más que la música de cámara. Pero hay devotos seguidores de la música de cámara y de la poesía. Son pocos, pero son muy intensos, muy profundos. Y en el caso de un poeta como Eliseo, se encuentran con un mundo mágico al penetrar en el reino de su poesía. Sí, pero hay como una, digo, no sé si estás de acuerdo conmigo, se ha convertido casi como en un género menor. Si no escribes una novela, si no escribes un libro de cuentos, si te has pasado toda tu vida haciendo solo poemas, muchas personas y muchos críticos hoy en día consideran, no, él solo escribe poesía. Y si además las rimas es peor, si además es poesía rimada es peor todavía. O sea, es como, es menor. O sea, bueno, yo creo que eso que está extendido es un grave error. La poesía no es algo menor. La auténtica poesía es profundamente real, profundamente grande. Pienso en Nicolás Guillén, pienso en Lezama, pienso en Eliseo, pienso en Fina, Cintio, tantos poetas magníficos que hemos dado. Pienso en José Martí, por ejemplo, cuya poesía es extraordinaria, Julián del Casal, que ya hemos mencionado, y muchos otros poetas de muchas la misma Dulce María y Jesús de Gómez de Avellaneda, entre otros, tenemos un mundo de... Y fuera de nuestro ámbito, qué sé yo, San John Pez, Wallace Stevens. Realmente los grandes poetas son profundamente admirados y perviven. En el caso de Eliseo estoy seguro que su poesía va a pervivir y va a seguir alimentándolo durante mucho tiempo, siempre. Bueno, Roberto, llegamos a nuestra casa, llegamos a Casa de las Américas. En algún momento, no en la entrevista, pero en algún momento hablamos tú y yo, de la Casa de las Américas que soñó Aide Santamaría, Yeye, para nosotros. Después la Casa de las Américas que presidió Mariano, y después llegas tú. Y lo maravilloso es que la Casa de las Américas sigue siendo, contrario a lo que mucha gente pensaría, bueno, ya murió Yeye, viene Mariano, se convierte en la casa que soñó Mariano, y después llega Roberto Fernández Retamar y se convierte en la casa. No, sigue siendo el mismo sueño. Por eso quiero que me hables de la casa y que me hables de tú, Yeye. Bueno, eso que dice es muy cierto. La casa sigue siendo la casa de Santa María. En un entrevista que le hicieron, ella decía, la casa es mi casa. Y esa institución, ella la diseñó, la llevó adelante, la soñó y la realizó. La casa que existe hoy sigue siendo, por eso, la casa de Santa María. Yo creo que una de las razones es que Aide marcó a fuego la casa, la marcó como se marca una res, la marcó con el fuego propio de ella, que era tan grande. Por suerte, además, la casa conserva a algunos de los trabajadores, digamos, originales.
y que son hoy en día puntales fundamentales de la Casa de las Américas. Pienso en Marcia Leiseca, por ejemplo, que es la vicepresidenta primera, pienso en Silvia Gil, pienso en Chiqui Salsamendi, que siguen siendo figuras esenciales de la casa. Y además la casa tiene algo extra. La casa tiene muchos jóvenes, puestos muy importantes. Esos jóvenes nacieron después de creada la Casa de las Américas, pero prosiguen las lecciones de Aide Santamaría. Saben que esa es la casa de Aide y quieren estar y lo están a la altura de esa gran responsabilidad. Yo creo que esto de que las personas son sustituibles no es cierto. Hay personas insustituibles y para nosotros Aide sigue siendo quien dirige, quien orienta, quien manda en la Casa de las Américas, su casa. Pero, por ejemplo, Roberto, cuando tú te enfrentas a una decisión capital, en algún momento tú dices, ¿cómo lo resolvería Roberto Fernández Retamac? O piensas también, ¿cómo lo hubiera resuelto Aide? Pienso cómo lo hubiera resuelto Aide. Constantemente pienso en Aide. Todos los días de mi vida yo pienso en Aide. Y desde luego nos encontramos con situaciones muy distintas e invariablemente pienso qué haría Aide frente a este dilema, frente a este problema. Y bueno, trato de respondérmelo, lo cual no es fácil realmente, porque Aide era, como tú sabes, de una gran variedad, de una gran originalidad. No existe una sola actitud de Aide, sino muchas actitudes de Aide. Aide era una persona de una extraordinaria riqueza personal. Era poliédrica totalmente. Era poliédrica completamente. Se sentía a gusto con los músicos jóvenes, como tú, por ejemplo. Se sentía a gusto con los pintores maduros, como por ejemplo Mariano. Se sentía a gusto con los trabajadores de base. Incluso ella decía que la Casa de las Américas no era solo la casa de los intelectuales, la casa de todos los trabajadores de la Casa de las Américas. Los trabajadores de la Casa de las Américas tienen orgullo pertenecer a la Casa de las Américas. Y esa fue una idea central de ahí, de que produjera una separación entre escritores y artistas por una parte y trabajadores de base por otra. Yo creo que sigue siendo, vuelvo a insistir en esto porque es capital, sigue siendo la Casa de Santamaría. Por suerte todavía también es la casa nuestra. Ciertamente. Ahora, voy a invitar en estos días, no sé si te lo había dicho, pero si no te lo había dicho, te lo digo ahora, va a estar invitada en el programa tu esposa, Adelaida de Juan, personalidad, ya tendré tiempo de vengarme de sus silencios en televisión. Y conozco a tu hija, la que vive en México, no la conozco, pero bueno, a Laidi la conozco bien, la quiero, la admiro, la leo, la respeto y estamos en comunicación. Participo en sus peñas, bueno, estuviste en una donde hablamos de cosas, era gracioso aquello. Y entonces hay un poema aquí que a mí me gusta mucho, está aquí exactamente. Octubre de 1962, eran unas niñitas, Lucía. Hijas, muy poco les he escrito y hoy lo hago deprisa. Quiero decirles que si también este momento pasa y puedo estar de nuevo con ustedes en el sillón, oyendo el radio, cómo vamos a reírnos de estas cosas, de estos versos y de estas botas, y de la cara que ponían algunos y hasta del traje que ahora llevo. Pero si esto no pasa y no hay sillón para estar juntos y no vuelven las botas, sepan que no podía actuar de otra manera. Estén contentas de ese nombre que arrastran como un hilo por papeles. Disfruten de estar vivas, que es cosa linda, como nosotros lo hemos disfrutado. Quieran mucho las cosas y recuérdenme alguna vez con alegría. Esto es la crisis de octubre, ¿no? La crisis de octubre, claro. Plena crisis de octubre. Es como una especie de raro testamento sentimental, claro. La mayor de mis hijas nació en el año 59, a pocos meses del triunfo de la Revolución, Teresa, y Laidi nació en mayo del 61. Eran, por lo tanto, muy pequeñitas entonces. Por eso yo muy poco les he escrito. Realmente, en ese caso, ese poema que escribí en una servilleta salía para estar movilizado. Efectivamente, fue una suerte de testamento que ellas en su momento no pudieron leer porque eran muy niñas todavía, pero que después pudieron hacerlo. Debo decirte que Laidi, que vivió con nosotros, te admira mucho también, así que es mutuo. No queremos. Esa admiración. Y se ha convertido en un escritor importante realmente. Es un género
que ni Adelaida ni yo hemos ejercido. El cuento, es una cuentista, es una cronista realmente, y me da mucha alegría saber que ella ha encontrado un mundo propio. Ella es médico. Es médico. Estuvo 2 años como internacionalista, médica internacionalista en África, y allí se le despertó la vocación de escritora. Regresó, escribió un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Dolly y otros cuentos africanos. Ha seguido escribiendo, escribe mucho, escribió los mismos cuentos que reseñas, que crónicas, y me da alegría mencionarla aquí, como también a Teresa, mi otra hija que vive en México, viene todos los años a Cuba y es psicóloga. De manera que esas hijas han crecido, se han convertido en personas importantes a su manera, y a mí ese poema me gusta mucho, realmente. Me recuerda muchas cosas, me recuerda la crisis de octubre. Bueno, a mí me dio un poco de sentimiento leerlo. Así es. Porque como converso mucho con Lady de ti y de su mamá, Adelaida, ahora vamos a hablar de Adelaida, me tienes que hablar de Adelaida. O sea, ciertamente. Tanto tú como Adelaida han sido siempre como muy discretos en cuanto a hablar de su amor, aunque todo el mundo lo advierte, no se puede estar 62 años con una persona si no se ama a esa persona. Hablando en estos días con Lady, en estos días conspirando con ella para la entrevista, esta y la que voy a hacerle a su mamá, ella me decía, si alguien puede sacarle cosas a mi papá y a mi mamá del amor de ellos, eres tú. Y yo decía, no sé por qué, pero bueno, te voy a preguntar por Adelaida, quiero que me hables lo que piensas de Adelaida y quiero que me digas cuánto la has querido, cuánto la quieres. Yo creo que sería ocasión a Mauri para que yo leyera este poema. Bueno, en primer lugar, efectivamente, llevamos de casados más de 62 años. Ella tenía 17 años cuando yo la conocí. Y este poema, de alguna manera, es un poema que se refiere a nuestra relación. Se llama Mac the Knife, como la canción de Kurt Weill, texto de Bertolt Brecht. Ahora, Sinatra, Armstrong, Mac the Knife. En 1957 o 1958, The Three Penny Opera, en un teatrico off-Broadway. Casi imposible recordar algo sin recordarte a ti también. Al principio tenías 17 años, un traje sastre color arena, un fular verde, la sonrisa, los ojos tristes, luego un pañuelo en la cabeza, sandalias, caminando por la carretera bajo el sol o en el vedado, comiendo manzanas o hacia el Liceum a buscar libros que no podíamos comprar. Nuestro primer apartamento, un dedal. Al año siguiente, el nuevo, con 2 habitaciones. El palacio cotidiano, anunciado en versos, dijo el amigo. Han pasado los años, como olas del mar sobre la orilla, tranquilas o encrespadas. Ya lo dijo Mariátegui, la vida que te falta es la vida que me diste. Digo, ¿qué voy a preguntar yo ahora? Ahí está dicho. La poesía lo dice todo. Voy a irme nuevamente, Roberto, porque sé que son cosas que te interesan. En esta misma entrevista de Mirta, adoro a Mirta. Yo también. Adoro a Mirta. Yo quisiera decir después un par de cosas sobre ella. Sí, bueno, Mirta. Entonces dilos primero antes de meternos en este tema. Bueno, yo conocí a Mirta cuando era una brillante alumna, una muchachita encantadora, muy inteligente, muy capaz. Después fui el tutor de la tesis de ella cuando aspiró al doctorado. Y aunque creo que ella no lo sabe, acaba de ser electa miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! Bueno, pues felicidades. No se ha hecho público, así que no sé cuándo saldrá este programa. Es posible que cuando salga todavía no se haya hecho público. Y conservo un recuerdo muy grato de Mirta, realmente. Esa entrevista que tú estás mencionando es una entrevista hecha con su chispa, con su gracia. Ya no es una muchachita, pero sigue siendo igual de encantadora. Así es. Y a mí me costó trabajo acercármele, pero cuando uno admira a alguien, uno persigue, insiste. Y me da mucho gusto nombrarla y haber disfrutado tanto de tenerla, la he leído 10 veces. Pero aquí nos vamos a 2 momentos de esta entrevista que me parecen tremendos. Hay una donde están hablando de las generaciones. Tú dices, los jovencitos
profesionales están practicando ahora, como de hecho han practicado siempre, el terrorismo de las generaciones. Y aunque es una cita, esto por supuesto hablas de la calidad y todo eso, ¿a qué tú te referías cuando hablabas de eso? Bueno, hay distintas maneras de contemplar la realidad objetiva de las generaciones. Una manera superficial es suponer que la generación que emerge tiene que acabar con las generaciones anteriores. Max Aub, el gran escritor español, solía decir que no hay más que dos generaciones: la que corta el bacalao y la que sube con un cuchillo entre los dientes para cortarle el cuello al que corta el bacalao. Esos son los jovencitos profesionales. Yo no fui un jovencito profesional, no lo fue Lezama, no lo fue Guillén, no lo fue Eliseo. Son los que superficialmente pretenden resolver un asunto de manera artificial. Pero hay otra cosa que me parece muy importante decir: la importancia, valga la redundancia, la importancia de los jóvenes. Martí dijo memorablemente: los niños son la esperanza del mundo. Los jóvenes son la esperanza de la revolución. Si los jóvenes no hacen suyo este proyecto histórico, no hay porvenir para la revolución. Y a mí en este sentido me gustaría mucho ver más jóvenes en puestos de dirección. Es posible que alguna vez se equivoquen. También los viejos nos hemos equivocado y hemos aprendido y hemos rectificado. Yo recuerdo, porque he citado muchas veces, una observación de Rabindranath Tagore que decía: cuando se cierra la puerta a todos los errores, también la verdad se queda fuera. Quisiera por eso hacer un homenaje a los jóvenes, que son, como dije ya, la esperanza de la revolución. Pero cuando uno, Roberto, dice poner el mundo en manos de los jóvenes, ¿de qué mundo estamos hablando? ¿Del mundo nuestro, de este mundo, el de nuestra generación, o poner en manos de los jóvenes un mundo creado por ellos? Bueno, en el año 59, cuando triunfó la revolución, Fidel tenía 32 años, el Che tenía 30 años, yo tenía 28, Camilo y Raúl no tenían todavía 30 años, de manera que en ese momento la juventud era muy numerosa y asumió tareas extraordinarias y en general cumplió una misión fuera de serie completamente. Yo pienso que los jóvenes deben acceder también a esos puestos de responsabilidad, porque creo, obviamente, mi generación está terminando su vida y por lo tanto su tarea histórica. Este año yo voy a cumplir 85 años. En la entrevista de Mirta me pregunta qué haría yo cuando cumplí 80 años, y yo imprudentemente le dije: espero estarme haciendo polvo, y heme aquí. Por 5 años he sobrepasado esa fecha que me parecía entonces tan lejana. Yo creo que es muy importante confiar en los jóvenes, dejarles la posibilidad de que se equivoquen en alguna ocasión. También nosotros nos hemos equivocado y hemos rectificado. Y que estoy seguro de que los jóvenes en lugares de responsabilidad sabrán llevar adelante esta extraordinaria hazaña histórica que es la Revolución Cubana. Yo suscribo punto por punto cada cosa que tú has dicho desde el humilde escalón donde me encuentro frente a ti. Te quiero despedir agradeciéndote la gentileza de haber aceptado mi invitación y también que te hayas mantenido siendo mi amigo y atendiéndome y cuidándome como aquellos días iniciáticos en Casa de las Américas. Yo no te voy a decir tío, yo te voy a decir hermano, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
manos son trabajadores, pero en este sentido un cirujano, un escultor trabajan también con las manos, sin embargo son considerados intelectuales. Yo creo que la separación, el tratar de separar estas dos actividades humanas es un grave error. Bueno, la próxima pregunta, que ya tiene que ver con algo que he leído tuyo y me parece fantástico cuando hablas del profesor universitario que también eres el conferencista y en algunos casos también el polemista, o también lo ha sido. Dice, enseñar literatura como un alma y no como una materia propia del materialismo vulgar. Claro, pienso que un verdadero profesor está identificado con la materia que está enseñando, por eso digo como un alma, y no de una manera mecánica. En esa pregunta tú hablabas del materialismo vulgar. Yo ponía un ejemplo en una entrevista que me hicieron, ponía el ejemplo de Camila Enríquez Ureña, la gran intelectual cubano-dominicana, la gran profesora. Me contaba una de sus alumnas que en un momento dado ella estaba leyendo pasajes de Don Quijote y de repente uno de los alumnos se fijó con que tenía los ojos llenos de lágrimas. Ella estaba sencillamente sintiendo profundamente aquello que estaba enseñando. No debo decir que un profesor debe estar llorando constantemente, pero debe tener respeto por la materia que enseña y sentirse identificado con lo esencial de esa materia. Por eso hablas del materialismo vulgar. Lo que pasa es que la frase es casi el título de una novela. Es materialismo vulgar. Ahora, hablando de Bayagas, de Emilio Bayagas, nuestro gran poeta, tú dices que la poesía le era conmovedoramente fiel. Eso está en este libro. Son libros de consulta míos en Recuerdo A. Me imagino que antes que te vayas hoy, porque tengo la oportunidad de entrevistar a uno de los más grandes poetas que ha tenido la historia de la poesía en Cuba, a uno de los grandes ensayistas, al presidente de la Casa de las Américas, que siempre he considerado también de alguna manera mi casa, al fundador del Centro de Estudios Martianos, Premio Nacional de Literatura, y por encima de todo y dentro de mi corazón, y siempre desde el año 70 en que tuve la oportunidad de conocerlo, a ese príncipe que es mi amigo Roberto Fernández Retamar. Roberto, muchísimas gracias. Me da un gusto extraordinario poder entrevistarte. No sé cómo hacerlo. Tú, hace 40 años que estás por eso. Bueno, pero me daba pena y quería pedirte disculpas. Y empezamos rápido, Roberto. Julio Antonio Mella dice que un intelectual es un trabajador del pensamiento. A lo largo de todos estos años siempre nos han querido separar. Los trabajadores son una cosa, los intelectuales son otra, y aunque ha habido periodos donde eso no ha sido tan así, la separación no ha sido tan evidente, en los últimos años hubo otro intento de separarnos nuevamente. ¿Qué piensas tú de eso? No, creo que separarlos es un grave error. Creo que hay distintas formas de ejercer un trabajo. En ese sentido, todos somos trabajadores si trabajamos. Puede ser que trabajamos en el concreto, trabajamos con la música, o trabajamos con la pintura, o somos cirujanos, o somos astrónomos, en fin, pero todos somos trabajadores. No hay forma de separarlos de una manera realista. ¿Y por qué tú crees que siempre hay una especie de intento por decir, estos son trabajadores porque trabajan, porque son plomeros, porque son mecánicos, y como que nosotros no trabajamos, ¿no? Nosotros somos como una especie de clase privilegiada en Torre Marfil. Sí, evidentemente los que trabajan con el cuaderno de poesía. Eso aumentó mi gratitud hacia Bayagas. La admiración ya era enorme, así que no es que lo admirara a partir de entonces, lo seguía admirando mucho. En el libro, en esta antología, que se llama Versos, hay un poema que se llama Uno escribe un poema, que yo me voy a permitir, pues la letra está muy pequeña, me voy a permitir leerlo. Dice, en el agujero del silencio o sobre la algarabía descuidada e infantil, encontré un árbol solo con flor rosada, abriendo su caudal sobre la acera. Tenía la cresta contra la mañana del cielo y era como una mano, era como un pensamiento. Lo viví con tanta fuerza que nos quedamos aún más solos, el árbol de flor rosada y mi alegría. Pero luego pensé, triste,
¿Acaso imposible era este príncipe hasta que yo vine? Y mis ojos, que atestiguan su perfección, también le dan realidad. Y esta felicidad mía a solas quizá es también imposible. Es como un árbol de flor, sin embargo necesaria, que se desperdicia entre silencio y ruido, inexistiendo tal vez sin el ojo que al mirarla, alegrándose, la haga de veras. Entonces uno escribe un poema. Mi pregunta, leyendo esta joya y en muchos de los poemas de esta antología y de tus libros, está la palabra silencio. Y la pregunta es, ¿escribir es una forma sofisticada del silencio? Bueno, no lo había pensado, pero la escritura, por regla general, implica alguien que va a recibir eso que el poeta está escribiendo. Y en este sentido, más que silencio, yo creo que hay complicidad entre el poeta, en este caso, y el lector. Es verdad que la poesía requiere un ámbito específico que puede ser Hondos de la misma celda o del mismo andén, hondos que alcancen el tope de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casa, hondos que entre tantos ecos se digan quién, hondos que se nos parezcan en la canasta, hondos que tengan el alma como de 100, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran bastar. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran dos, como me gusta decir, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy es una noche de privilegio para mí. ¿Quién me lo dedica? Dice que la poesía, lo dices tú, que a Bayagas la poesía le era conmovedoramente fiel. ¿Cuál sería mi pregunta? Y a veces la poesía no es traicionera, esquiva, celosa. Sí, pero en ese caso es mala poesía. Yo creo que para que sea buena poesía tiene que ejercerse esa poesía como una actividad profundamente real, profundamente conmovedora, como digo ahí. A propósito de Bayagas, a quien conocí mucho y aprecié mucho, ya se ha cumplido un siglo de su nacimiento, sigue siendo un gran poeta y evidentemente al leer su poesía uno se da cuenta, como dije yo entonces, de que esa poesía le era conmovedoramente fiel. La poesía puede tener muchos rostros. La que a mí me interesa es aquella en que la poesía es conmovedoramente fiel al autor. Ahora que hablaste de Bayagas y hablaste que lo conociste, ¿cómo fue, cómo lo conociste, cómo fue ese encuentro? Siempre para mí, Emilio Bayagas ha sido una personalidad esquiva, se me pierde a veces en los laberintos su personalidad. Como he repetido varias veces, yo nací en un barrio que se llama La Víbora y ahí vivía hasta que me casé. Un barrio iluminado, un barrio, sí, ahí viniste para el Vedado. Sí. Llevo más tiempo en el Vedado que en La Víbora. Mis hijas se burlan de mí diciendo que soy un provinciano porque hablo de La Víbora más que del Vedado. Y Bayagas vivía también en La Víbora. Era un gran poeta, yo lo admiraba muchísimo. Y al saber que vivía cerca de mi casa, lo visité y le entregué un ejemplar de un cuaderno de poesía que en el año 50 me publicó en su casa Tomás Gutiérrez Alea, Titón. Ese cuadro se llama Elegía como un himno, está dedicado a Rubén Martínez Villena,
se lo llevé a Bayaga. Esa fue la excusa para poder verlo. Tuve la enorme dicha de que poco tiempo después recibí un recorte de prensa de una nota de Bayaga sobre ese cuaderno, porque tengo debilidad, porque fue mi